Gracias, Presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros diputados y a todos los que nos miran a través de los diferentes medios. Honorable Asamblea, las suscritas Claudia Zulema Burs Corral y Brenda Lisset Córdoba Buzani, en nuestro carácter de diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de esta 63ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa previstos por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora y de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, mismas que sustentamos en el tenor de la siguiente exposición de motivos. México es un país con gran potencial. Contamos con recursos naturales en todos los rincones de nuestro territorio, destinos turísticos que son realmente atractivos para los extranjeros. La posición geográfica de nuestro país es un lugar extraordinario para la atracción de inversión, tanto nacional como internacional. Pero existe un gran inconveniente, la corrupción, que por tantos años ha vivido nuestro país, lo que ha padecido nuestra gente por muchos sexenios en los que fuimos gobernados por quienes veían prioritariamente por su interés personal, más no el colectivo. Según Deloitte, una de las empresas más grandes a nivel mundial, expertos en temas de servicios profesionales y auditoría, en su nota, "Así se mide la corrupción en México", nos arroja los siguientes datos. De acuerdo con su encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en 2015, la mitad de la población mayor de 18 años consideró que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. El mismo documento revela que el 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales. Por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, el INEGI revela en su encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas 2016, la primera en su tipo, que la corrupción en el país es vista por este sector como uno de los 5 principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. El mismo análisis develó que el 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que el 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones. Lo anterior solamente nos comprueba lo que para todas y todos se encontraba a simple vista como servidores públicos de los 3 niveles de gobierno. Realizan actos de corrupción, casi obligando a la ciudadanía a ser partícipes, toda vez que en caso de que no accedan a los mismos o a dar la conocida mochada, se les niegan trámites que son cruciales. Pero muchas y muchos servidores públicos no solamente cometen el delito de corrupción, sino que van más allá y cometen conductas tipificadas como delitos en el Código Penal de la entidad. Un claro ejemplo es la extorsión. Artículo 293. Al que sin derecho y mediante coacción o intimidación obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un prejuicio patrimonial. En este artículo, que contemplan agravantes, pero debemos incluir una,
para que las y los servidores públicos que cometen este delito en contra de otras u otros servidores públicos para dejarlos permanecer en sus puestos sin necesidad de realizar evaluación al respecto de su trabajo, que vayan directamente a prisión. En la cuarta transformación no vamos a permitir que las y los servidores públicos cometan delitos, mucho menos en contra de otras u otros servidores públicos, porque si lo hacen en contra del propio gobierno, independientemente que sean de otro poder, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, con mayor razón cometerán en contra de la ciudadanía, que podemos decir se encuentran en mayor estado de indefensión. Imagínense que una juez o un juez soliciten dinero a un secretario que labora en su juzgado para que pueda permanecer en el puesto, o que una secretaria o secretario de Estado le exija a un director de recursos o solicitará su despido, o que hasta el propio personal sindicalizado se lo pidan, o los pondrán a disposición de recursos humanos, o tal vez que una o un regidor propietario ocupe un puesto en alguna dependencia y le solicite licencia, su suplente ocupe el cargo como titular y le soliciten dinero. Si se niega a dárselo, la o lo extorsione diciendo que entonces volverá al puesto para que éste se quede sin empleo. Estos son solo supuestos que pudieran llegar a presentarse y no lo debemos de permitir. Es por ello que, como mencionamos anteriormente, proponemos que esta sea un agravante en el delito de extorsión dispuesto en el Código Penal de la entidad y la sanción sea de 30 a 60 años de prisión. Asimismo, proponemos que en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora se considere como falta administrativa grave el que una o un servidor público solicite dinero y obligue a otra u otro servidor público a hacer o dejar hacer algo como condición para que siga en su puesto. Debemos adelantarnos a hechos que pudieran presentarse. Por eso, como integrantes de la cuarta transformación, que mira por el bienestar social, no el individual, no permitiremos actos de corrupción o extorsiones ni cualquier otro delito por parte de servidoras y servidores públicos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora y de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. Artículo primero. Se adiciona una fracción quinta al artículo 293 del Código Penal del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 293. Al que sin derecho y mediante coacción o intimidación obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un prejuicio patrimonial, se le impondrán de 5 a 15 años de prisión y multa de 100 a 800 unidades de medida de actualización. Se impondrá de 30 a 60 años de prisión cuando con la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades. Primera, intervengan 2 o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. 2, se emplee violencia física. Número 3, si se es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien en contra de una persona mayor de 60 años.
Número 4, el sujeto activo del delito, sea o haya sido o se ostente sin serlo integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o reinserción social. Asimismo, cuando porte vestimentas o instrumentos de identificación de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública o tenga alguna relación de confianza laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o en sus familiares. Número 5, sea cometido por un servidor público por sí mismo o utilice a otra persona para solicitar recursos o algún beneficio para sí o para otra persona como condición para permitir que otra persona continúe desempeñándose como servidor público. Artículo 2. Se adiciona un artículo 68 bis a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 68 bis. Cometerá extorsión el o la servidora pública que por sí mismo o a través de otra persona, mediante coacción o intimidación, obligue a otro a dar, a hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un prejuicio patrimonial o condicionándolo para que continúe desempeñándose como servidor público. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 1 de noviembre del 2022, diputada Claudia Zulema Burs Corral, diputada Brenda Lisset Córdoba Buzani. Es cuanto, Presidenta.